Vamos con el móvil, adelante. Martín Rojas, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo andan? Buenas noches. Qué aburrida esta convención. Te digo la verdad, a mí me gustó la de Gualeguaychú con los sillazos, los golpes, todo lo que hubo. Hoy fue aburrida, Hoy no pasó nada de eso, porque además, Fabián, los que iban a votar por el no, o sea, por no seguir con Cambiemos, temprano se tomaron el palo, se fueron. No estaban ya al momento de cuando se redactó el documento. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, bueno, primera reflexión. Me parece que esto es un hecho inédito en la política argentina, donde la verdad los partidos políticos fueron cediendo espacios por los propios personalismos y la mayoría de las decisiones se toman en una mesa entre 5 o 6 personas. Acá hay un debate horizontal, el debate hay que sostenerlo y hay que bancarse las posiciones. Y creo yo que en realidad en la discusión existieron dos posiciones claras. Los que sostienen la idea de que el radicalismo cumplió un ciclo en Cambiemos y la posición mayoritaria de ratificar Cambiemos y ampliar o trabajar en la idea de ampliar con otras fuerzas políticas. Que en realidad de alguna manera reeditase el debate de Gualeguaychú del 2015, porque en Gualeguaychú había dos posiciones. La que ganó, la que estableció una coalición cerrada entre el PRO y la coalición cívica, y otros, por ejemplo nosotros, que sosteníamos en aquella oportunidad con Gerardo Morales, José Cano, Ángel Rosas, la idea de una coalición mucho más ampliada, que tenga la capacidad de competir en unas primarias con otras fuerzas políticas, porque éramos conscientes que una coalición cerrada, desde nuestra mirada, no tenía la capacidad de solucionar los problemas en la Argentina. Sí. Bueno, el tiempo nos dio la razón. Hoy la posición que se impuso... Ahora, Luis, para ir a lo concreto, ¿va a haber un Vicente que no va a ser de PRO? Mirá, vos sabés que todo el mundo esperaba que esta discusión discuta si la fórmula va a estar integrada por el radicalismo. Y nosotros tenemos una preocupación mucho mayor, y esto te lo digo porque lo discutimos anoche en el propio Comité Nacional. Así como el radicalismo de alguna manera colaboró con mucha grandeza y humildad en la conformación de Cambiemos, y en el 2015 se ha puesto un freno al populismo autoritario, hoy el desafío que tiene Cambiemos y las fuerzas republicanas de la Argentina, o la expresión republicana del peronismo, fundamentalmente, que dio gobernabilidad a un gobierno en minoría, es poner freno a ese populismo con olor a impunidad, para que se entienda. Yo creo que nosotros desde el partido tenemos que hacer todos los esfuerzos para evitar que Alberto Fernández al gobierno y para Cristina Fernández la impunidad. Pero ¿quién va a ser para el Alberto el vice? gobierno, para Cristina la impunidad es el denominador común, que es el nuevo freno, y ahí tiene que estar el radicalismo dispuesto a colaborar y trabajar. Sí, pero ¿y el candidato a vice va a ser de PRO? Yo no sé si el candidato a vice va a ser del PRO. Yo lo que creo es que las reglas de juego son distintas. En primer lugar, en el 2015 existió un mandato para conformar la coalición. El mandato del partido es otro, es distinto, guarda, es ratificar Cambiemos, pero con una coalición ampliada. En segundo lugar, es delegar a la mesa, a una mesa integrada por Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, Gustavo Valdés y 2 integrantes del Comité Nacional, las negociaciones con el PRO. Y en la medida que se tenga la capacidad, en el marco de la ratificación, de ampliar los acuerdos y tener la suficiente generosidad como para convocar, las cosas obviamente van a ser distintas. Creo yo que el gobierno tiene que dimensionar en serio la realidad política de la Argentina. Y así como se ha hecho mucho esfuerzo, también desde el partido, para sostener las decisiones del gobierno en los bloques parlamentarios, donde sí ha existido una coalición aceitada, no existió un gobierno de coalición en el Poder Ejecutivo, no existió. Los ministros, los del radicalismo, los designó el presidente, que está bien que los designe, pero en una coalición con un gobierno de coalición esto no ocurre. Entonces lo que nosotros estamos diciendo se baraja y se da de nuevo. En el contexto de una coalición seria, responsable, no discutimos ni el vicepresidente, ni discutimos las decisiones que se puedan adoptar. Yo le digo la verdad, estoy totalmente, uno acá nos miramos todos y decimos... Sí, claro. ¿Es diferente al documento escrito lo que está diciendo usted o no? Votaron. Pero ¿cómo se ya está votado. Claro, ¿cómo no, se en instrumenta absoluto. la práctica? ¿Cómo se instrumentaría Luis en la como práctica? Nadenov lo está explicando. Y es muy simple, ¿Cómo es muy simple. Hay una mesa, en la práctica hay una mesa política que no existió anteriormente. Claro. Hay una mesa política que se sienta con el gobierno nacional, con el PRO, y con los otros integrantes de la coalición. Y con los integrantes de la coalición, es decir,
con la coalición cívica y con el PRO se define la estrategia nacional. Acá no hay cheque en blanco. Ni para el presidente, ni para un funcionario, ni para el presidente del PRO. La estrategia la definen las tres fuerzas. Pero entonces todavía deja algún margen para una futura ruptura en caso de que el PRO no acepte estas condiciones. No, yo no hablo de ruptura. Yo lo que... No hablo de ruptura, lo que digo es que se terminaron esas especies de cheque en blanco o de decidir unilateralmente. Las coaliciones tienen reglas escritas preestablecidas. En Gualeguaychú no se establecieron, pero era muy simple. Había una demanda social, una potente demanda social de poner freno al populismo. Entonces las relaciones de fuerza, no te olvides que con el PRO tenemos una cultura política distinta, una enorme cultura política que nos diferencia, pero hay muchos puntos en común. El denominador común fue poner un freno a ese populismo. Perfecto. También, de acá en adelante ¿cuál es la hay que establecer las reglas de funcionamiento. Usted, Naidenov, acaba de decir que justamente ahora, ¿no?, en este turno electoral, la candidatura de Alberto Fernández y la confirmación de que Cristina va a integrar la fórmula precipitó la decisión de apoyar, seguir en Cambiemos, así como en Gualeguaychú en el 2015 fue el freno al populismo, ahora pareciera que también. Por eso no sé qué es lo que cambia en relación a, bueno, ahora no va a ser como en el 2015 que le dimos un cheque en blanco al gobierno. Cambia mucho, Débora. En primer lugar, porque hay una mesa política donde el gobierno tiene que sentarse, no el gobierno, los partidos que conforman la coalición, es decir, el PRO y la coalición cívica, a definir la estrategia electoral. La estrategia electoral no la va a decidir una sola fuerza. En segundo lugar, cambia, porque en Gualeguaychú aprobamos una coalición cerrada con el PRO y la coalición cívica. Y yo te digo que nosotros tenemos un sistema, en un partido, las reglas de juego son, se gana y se pierde, y el que pierde acompaña la decisión del partido. Por eso te digo que nosotros hoy lo que estamos diciendo, más Cambiemos, pero con una coalición ampliada. Espera, Luis. La coalición y la convocatoria debe ser inteligente. ¿Cómo? Luis, clarísimo la postura. Está acá, le pido que se quede, está acá Toti Flores. Toti, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Naidenov? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? La verdad que ha sido una alegría de que la Unión Cívica Radical ratifique la pertenencia a Cambiemos, porque eso nos da la posibilidad de seguir conversando cuál tiene que ser la próxima etapa, que a mí me parece que es interesante, ya que cambia en el 2015. Lo que se había armado era una coalición parlamentaria que fuimos a interna porque teníamos diferencia y la dirimimos en las internas y ganó Mauricio sin lugar a duda y el compromiso era acompañar. Me parece muy bueno esto de que haya una mesa que rediscuta cuál va a ser la próxima etapa y seguramente está en el ánimo de todo de armar una coalición de gobierno y eso cambia. Perdón, ¿usted también usted coincide con Naidenov que no se sienten como socios como en una coalición? No, nosotros hemos tenido muchas veces oferta, en el caso mío personal, me acuerdo en el 2015 que me ofrecieron integrar el Ministerio de Agricultura en la Secretaría de Agricultura Familiar. Sin embargo, nosotros decidimos con Carrió decirle que no, porque nos parecía que era importante que quien había ganado tenía que tener toda la posibilidad de nombrar a sus acompañantes. Digo, ¿usted coincide en, no digo la queja, pero en este discurso fuerte que tiene Naidenov en este momento? Yo creo que hay que encontrar, la mesa tiene que encontrar cuál es la estrategia política mejor para que Mauricio Macri siga siendo presidente. Héctor, ¿le gustaría, digo Toti, Héctor, ¿le gustaría? No, Toti me gusta más. ¿Le gustaría un vice que no fuera de PRO? No importa quién, digo. No, yo la verdad que eso lo tiene que elegir el presidente y que sea leal al presidente. Bueno. Vos lo preguntás a Naidenov por tercera vez, pero Naidenov me contó. ¿Tienen algún nombre? ¿Es verdad, Naidenov, que ustedes no proponen a Lustó? Le hice al revés la pregunta, a lo Cobos. No, a ver, Lustó es parte del radicalismo. ¿Pero ustedes proponen a Lustó como candidato a vice de Macri? No, orgánicamente no hay ninguna decisión en ese sentido, Fabián, en serio. Ninguna. Claro, por eso. ¿Y le gustaría otro nombre? Mira, yo creo que, olvídate de los nombres. Cuando hablo de estrategia política significa que en la mesa de la coalición de los tres partidos hay que definir la mejor estrategia electoral. Esa estrategia puede ser una fórmula consensuada, esa estrategia puede ser primarias, esa estrategia puede ser primaria ampliadas con otras fuerzas y con algunos gobernadores de provincia que, digamos, que coincidan con nosotros en esta idea de frenar ese populismo con olor a impunidad. Entonces la estrategia tiene que ser amplia y el mandato es eso.
todo lo que se pueda decir hoy, de tirar nombres, de anticipar, me parece que es apresurar y hay que tener mucho cuidado. Por lo menos nosotros lo que vamos a hacer a partir de este mandato, nada más que avanzar en el diálogo institucional con el PRO y la coalición cívica. Hablando de eso y hablando justamente de Lustó, uniendo las dos cosas, Lustó al terminar la convención radical habló de unir al PRO y al radicalismo con el socialismo, el GEN y hasta Roberto Labaña. ¿Son esas fuerzas a las que le van a ir a tocar la puerta? Bueno, a ver, pueden existir coincidencias con muchas fuerzas. Lo que yo creo es que una cosa es el voluntarismo y otra cosa es la voluntad concreta de generar una alternativa superadora. A mí me parece que, primero, hay que entablar un diálogo racional, como lo expresó Cornejo. De aquí en adelante, esta mesa política va a dialogar con otras fuerzas, va a dialogar con el Alternativa Federal, con las distintas expresiones alternativas, con el Frente Renovador, con el socialismo, pero yo no me aventuraría a decir con tal sector hay un acuerdo pero lo dijo Lustó. Concreto, porque no lo hay. No lo hay. Bueno, no lo hay, lo que ha dicho Lustó es que tiene la voluntad, como la tiene el radicalismo, de ampliar a otra fuerza. Ahora, vamos a la práctica, A ver. ¿Qué nos demostró la realidad política en la Argentina en estos 3 años? Que el gobierno de Cambiemos, con minoría en ambas cámaras, sin el acompañamiento de un sector del peronismo racional y de determinados gobernadores de provincia, no hubiera llegado hasta acá. No se hubiera gobernado. Este proceso de madurez democrática se logró en una coalición parlamentaria. Lo que nosotros proponemos es un salto de calidad y no tener temores. Esa coalición parlamentaria existe en la provincia de Buenos Aires y el candidato a vicegobernador fue un radical, probablemente lo volverá a hacer, será Daniel Salvador. ¿A usted le gusta Macri o le gusta Vidal de candidato? No, los nombres para mí a esta altura... Bueno, yo creo que hay un candidato natural del espacio que es el presidente. Sí. Pero a mí me parece que los nombres son irrelevantes cuando en realidad la coalición adquiere potencia con una amplia convocatoria y fundamentalmente la convocatoria no puede ser imponiendo a nadie. Yo no puedo decir convoco a todos, pero bajo mi yugo. La convocatoria en un pie de igualdad y eso es lo que propone el partido. Última pregunta, Brancatelli. Luis, ¿cómo le va? Buenas noches. Dijo que en 2015 la demanda social... Branca, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien. Dice que en 2015 la demanda social fue frenar el populismo. ¿No cree usted, el radicalismo, que hoy la demanda social cambió, que es otra y que tal vez no estén escuchando esa demanda social, que estén equivocando en la decisión? No, al contrario, yo creo que hay materias pendientes y resueltas y que el gobierno en algunos casos ha cometido un grosero error de diagnóstico y lo hemos dicho. A mí me parece que como autocrítica yo te diría, a ver, en primer lugar, el hecho de haber sobreestimado la irrupción de Cambiemos como fuerza política y que la vinculación con el mundo era una condición suficiente para dejar años de estancamiento. Y en segundo lugar, el gran error político que cometió el gobierno es avanzar en un acuerdo ley por ley y dejando de lado el gran acuerdo político nacional que necesita la Argentina. Porque la imprevisibilidad viene de la mano justamente de la falta de acuerdos en este país. Fíjate vos que ya pasamos por los 12 años de Néstor y de Cristina, y teniendo mayoría en ambas cámaras, también el país terminó con un 30% de pobreza. Entonces yo creo que la reflexión es mucho más potente, mucho más profunda, y el gobierno tiene que tener humildad. Fundamentalmente en la Casa de Gobierno receptar el mensaje del radicalismo con humildad. Y la gran convocatoria tiene que ser partiendo de la base que con estos 3 años y medio, con esta coalición parlamentaria no alcanzó. Y hay que tener un gobierno de coalición también con los miembros de otras fuerzas políticas. Luis, gracias, abrazo enorme. Gracias, Martín. Buenas noches. Era Luis Naidenov, senador radical, hombre fuerte en el Senado.